¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar nosotros con la clase que de este día, nuestra cuarta clase, ¿sí? Acerca de química. Nosotros habíamos quedado aquí en las propiedades atómicas. Quedamos en las propiedades periódicas, en las cuales estaban divididas en cuatro propiedades, como son el radio atómico, la electronegatividad, la energía de ionización y la afinidad electrónica. ¿Sí? Entonces nosotros íbamos a ver esta clase, cada una de estas propiedades. Comencemos con el radio atómico. El radio atómico es la distancia entre el centro del núcleo y el último nivel de energía. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver nosotros desde el centro del núcleo y el último nivel de energía, ¿sí? El último nivel de energía. Entonces, estos radios atómicos se deducen de estudios de los famosos rayos X y espectroscópicos de los rayos X y espectroscópicos, perdón. De esta misma manera se han establecido los radios iónicos, que se forman cuando los átomos pierden o ganan electrones. El tamaño de un átomo se define por la longitud de su radio, ¿sí? Por la longitud de su radio, ¿sí? Y suele esto expresarse en angstroms, ¿sí? Entonces un angstrom es igual a 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Entonces estos se presentan los valores de los radios atómicos de los diferentes elementos. Entonces estos radios atómicos aumentan de arriba hacia abajo en un grupo. Esto quiere decir que al aumentar las capas electrónicas, ¿sí? Cuando aumentan hacia arriba, de arriba hacia abajo en un grupo. Lo que quiere decir es que estos aumentan las capas electrónicas y decrecen al ir de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver que aumenta, que va de arriba hacia abajo. Y también tenemos que disminuye, que van de izquierda a derecha en un periodo. Esto es una contradicción, puesto que se esperaría que al aumentar esto, el número atómico, aumente también el tamaño del átomo. Lo que sucede es que la atracción del núcleo sobre cada electrón individual aumentan con el número atómico y provoca una contracción de la nube electrónica. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo va en esta tabla periódica el aumento. Un ejemplo, quiero decir, es que disminuye, si tengo 244, acá va a ser 215. Es un ejemplo. Y así hasta que llega acá a 152, 140. Como les digo, dependiendo el grupo, ¿sí? Entonces el tamaño del catión, ¿sí? ¿Qué es el catión? Es del ion positivo. ¿Sí? Este ion positivo es menor al del átomo neutro. Y esto hace que corresponda, en el caso de un anión, que es del anión, es del ion negativo. Este es un tamaño mucho mayor. Esto se debe a que un catión, este ion positivo, pierde electrones de su última capa electrónica y el anión gana electrones en este nivel. Entonces nosotros aquí podemos tener la afinidad electrónica, otra propiedad. Eso con el radio atómico. Ahora vamos nosotros con la afinidad electrónica. ¿Qué es esto de la afinidad electrónica? Quiere decir que es la cantidad de energía desprendida o liberada cuando un elemento aislado y en estado gaseoso capta un electrón en su último nivel energético. ¿Sí? Lo que dice aquí, energía liberada por un átomo en estado fundamental. ¿Sí? Entonces, al estudiar estas características de los elementos en términos generales, podemos nosotros aquí clasificar, ¿sí? En dos tipos. ¿Cuáles son estos tipos?
los que tienen mayor tendencia a desprender electrones y los que tienen a aceptar o ganar electrones, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros ver cómo en el uno la tendencia es desprender electrones, ¿sí? Y la otra, ganar electrones. En el primer tipo encontramos a los famosos metales, que forman fácilmente iones positivos. En el segundo grupo se encuentran los elementos como los halógenos, que forman iones negativos y presentan una mayor afinidad electrónica. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, que de izquierda a derecha aumenta y de arriba hacia abajo disminuye. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que varía la afinidad electrónica de los elementos de acuerdo a su disposición en la tabla periódica. Se incrementa, como vemos aquí, como les dije, de izquierda a derecha. En este sentido, tenemos a los halógenos, que presentan una mayor afinidad electrónica respecto a los elementos del grupo 1A. Entonces, los valores de afinidad electrónica se miden en electrón-volt. Esta es la unidad electrón-volt, que es igual a 1.6 por 10 a la menos 12 hercios, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos tener valores de afinidad electrónica de algunos elementos. Por ejemplo, un ejemplo les puedo dar, el de hidrógeno, es mi elemento y la afinidad electrónica del electrón volt es de 0.747, ¿sí? Entonces también podemos tener del oxígeno, cloro, bueno, de todos, bario, ¿sí? Bario, entonces del cloro, del oxígeno, perdón, digo que es 1.47 electrón volt. ¿Sí? Esto con respecto a la afinidad electrónica. Tenemos nosotros la energía de ionización. ¿Qué es esto de la energía de ionización? Esta energía de ionización se define como la cantidad de energía necesaria para desprender un electrón periférico de un átomo aislado en estado gaseoso. Entonces aquí dice que la mínima energía que se necesita para crear un electrón en un átomo gaseoso y convertirlo en un ion gaseoso positivo. En resumen. Entonces, cuando se agrega energía a un electrón, se puede provocar un desplazamiento hacia niveles de energía más alejados del núcleo. Si esta energía es la suficiente, se puede conseguir que el electrón abandone el átomo, formando esto un catión, como sucede con los metales. ¿Qué quiere decir con esto que es de los metales? Los metales tienen valores de potencia de ionización muy bajos. Por ejemplo, aquí tengo A más energía, ¿sí? Esto da como resultado el positivo más un electrón, ¿sí? Eso quiere decir que las potencias de ionización tienen valores tan pequeños que se miden igualmente en electrovolt, como es el caso de la afinidad electrónica. Entonces, la facilidad con que algunos átomos pierden electrones coinciden con sus propiedades químicas. Esta relación se pone de manifiesto con el poder reductor y oxidante de los elementos, así como su carácter metálico. Entonces, de ahí la importancia del conocimiento de esta propiedad periódica, la forma como varía el potencial de ionización. En la tabla periódica se dice que de izquierda a derecha aumenta y de arriba hacia abajo igualmente disminuye, ¿sí? Ya tenemos nosotros la energía de ionización. Vamos a ver la electronegatividad, ¿sí? Esta electronegatividad se define como la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones cuando forma parte de un enlace químico. Aquí vemos cuando están formados de estos, ¿sí? A través de enlaces químicos. Entonces, los átomos que atraen fuertemente electronegatividades elevadas, en general siguen las mismas tendencias, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? A ver.
que estos valores de electronegatividad siguen estas tendencias que el potencial de ionización. Entonces, la electronegatividad es una propiedad periódica muy importante, puesto que se utiliza para predecir y explicar la naturaleza de los enlaces químicos. El comportamiento de estos elementos también va respecto a su electronegatividad. Entonces, como pueden ver, que en el sentido al cambio de la electronegatividad, que de arriba hacia abajo disminuye y de izquierda a derecha aumenta. Entonces hay científicos que dicen que quien desarrolló el concepto de electronegatividad y estableció una escala para medir en la mayor parte de los elementos de la tabla periódica. Esta propiedad periódica, valga la redundancia. Entonces, aquí es donde nosotros mostramos valores de electronegatividad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los números o estados de oxidación, ¿sí? Que representan los números ¿sí? Que representan el número de electrones que ponen en juego, cada uno forma un compuesto determinado, ¿sí? Tenemos los números de oxidación. También tenemos reglas para calcular los números de oxidación, que para una molécula de una sustancia simple, el número de oxidación del elemento va a ser cero. Para el hidrógeno, ¿sí? Pues aquí tenemos números de oxidación. Y aquí están algunos ejercicios, ¿sí? Y la bibliografía de donde se estableció. ¿Sí? Vamos nosotros a ir a la cuarta unidad. ¿Sí? Vamos nosotros a ver la cuarta unidad. ¿Sí? Vamos a ver esto de la cuarta unidad acerca de los compuestos químicos inorgánicos. ¿Sí? Voy a compartirles la pantalla para ver esto de los compuestos inorgánicos. ¿Qué son estos compuestos inorgánicos? Conceptos. Y lo que avancemos a ver esta tarde, esta hora de clase, y si no la terminamos la próxima y última clase que nosotros lo vamos a conocer. ¿Qué es esto de los sí? Entonces nosotros vamos a seguir con esto de los del lenguaje químico, de esto del inorgánico. Sí que vamos nosotros a reconocer la importancia, a nombrar o sistemáticamente los compuestos químicos, representar los compuestos por medio de fórmulas, de identificar los diferentes compuestos inorgánicos. Y vamos también a ver algo como la nomenclatura de estos elementos. Entonces la lectura
la nomenclatura química, la lectura y escritura de fórmulas químicas. Antes de nombrar los compuestos inorgánicos es necesario recordar algunos conceptos básicos del lenguaje de la química mencionados que ya vimos o vimos en la primera unidad. Ustedes tienen que aprender, que revisar esos conceptos como son elemento, símbolo, número atómico, número másico, masa atómica, compuestos, fórmula, fórmula molecular, fórmula semi desarrollada. Además tienen que ver otros fundamentos para emprender lecturas y escrituras de fórmulas que son compuestas inorgánicamente entre ellas. Entonces nosotros vamos a ver qué es una fórmula empírica. Una fórmula empírica expresa la composición estequiométrica del compuesto en cuestión. Esto representa la proporción mínima en la que se combinan los átomos en un compuesto. ¿Sí? Entonces esta fórmula empírica les dijo que representa una composición estequiométrica. Ahora vamos nosotros también a ver qué es una fórmula estructural. Esta indica la sucesión y organización espacial de los átomos en una molécula. ¿Sí? La fórmula estructural. Tenemos las valencias. ¿Qué es una valencia? Es una medida de la capacidad de combinación que tiene el átomo de un elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que al unirse a otros átomos se toma como referencia el átomo de hidrógeno, al que se le asigna la valencia de 1. Entonces también esto puede definirse que el número de átomos de hidrógeno que se combinan con un átomo de ese elemento o con el número de enlaces que un átomo forma con otros al combinarse. Entonces, si hay un compuesto es iónico, la valencia es determinada por el número de electrones periódicos o ganados. Es decir, es igual a la carga del ion. Si el compuesto es covalente, la valencia de cada elemento coincide con el número de pares de electrones compartidos. El número de oxidación, lo que vimos estaba en la diapositiva anterior. Este número de oxidación es el concepto teórico que agrupa la valencia iónica a la covalente. Es igual al número de electrones perdidos o ganados, total o parcialmente, por el elemento, al formarse un compuesto. Entonces, si todos estos enlaces en el compuesto fueran iónicas, el número de oxidación sería igual a la cara, sería igual esto a la cara o a la carga del átomo, perdón, a la carga del átomo. Entonces el número de oxidación representa la carga aparente de un átomo en la molécula. Entonces para determinar el número de oxidación se emplean las siguientes reglas. Entonces cualquier elemento en estado libre tiene número de oxidación 0. ¿Sí? Entonces, esto que les iba a decir, esto del estado de oxidación, ¿sí? Este del estado de oxidación tiene una valencia de oxidación 0. Ejemplos de estos son el zinc, el sodio, ¿sí? Son compuestos que tienen oxidación 0. Para los iones, el número de oxidación es igual a su carga. Ejemplo es el ion de cloruro. ¿Sí? El ion de cloruro, a la -1, es igual a 1. Tenemos el ion de manganesio, Mg+2. ¿Sí? Entonces esto tenemos que, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? El magnesio, perdón, más 2 igual a 2. ¿A 2 qué? A 2 positivo. Y este es 1 negativo. Entonces el número de oxidación del hidrógeno es 1 positivo, excepto el de los hidruros metálicos que es menos 1 negativo. ¿Sí? Entonces el número de oxidación del oxígeno siempre es 2 negativo, excepto en los peróxidos o hiperóxidos y ozonidos. ¿Sí? Estos
son exceptos que no tienen dos negativos. Con el flúor trabajan con el número de oxidación de dos positivos, debido a que este elemento es más electronegativo que el oxígeno. Entonces el número de oxidación de los metales es igual a su valencia iónica, al formar compuestos binarios y terciarios. Con no metales siempre tendrán positivos. Por lo general es igual al grupo, el número de oxidación va a ser positivo. Esto se quiere decir número de oxidación igual 1 negativo, número de oxidación 2 positivo. ¿Sí? Entonces digo al grupo que se encuentran en la tabla periódica. Un ejemplo son los alcalinos, ¿sí? Que tienen uno positivo, o los alcalino-terros, que son dos positivos. Entonces esto es la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos. Un compuesto es igual a cero. Si un ion, la suma debe ser igual a la carga del ion. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el número de oxidación positivo o negativo de un elemento en una molécula es relativo. Va siempre a depender de los elementos. Entonces, la mayoría de las veces el número de oxidación coincide con el número de valencia, pero siempre hay algunas excepciones. Los elementos de un mismo grupo tienen números de oxidación similares debido a su estructura electrónica externa, ¿sí? Entonces, para asignar números de oxidación a cada elemento en un compuesto, nosotros tenemos que realizar procedimientos. Como primer paso sería, se escribe la estructura de Lewis. Los electrones, segundo paso es escribir los electrones enlazantes y se asignan el núcleo más electronegativo que participa en el enlace. Si se unen átomos de un mismo elemento, los electrones enlazantes se deben de dividir equitativamente. Se cuentan los electrones asignados a cada átomo. Entonces ahora el número de valencias se resta. Entonces un ejemplo es el óxido, tiene asignado 8 electrones y el sodio tiene asignados 0. ¿Sí? Entonces son ejemplos que se dan esto de los números de oxidación. Entonces, aplicado esto del sistema de oxidación, pasemos acá, ¿qué quiere decir esto de la fórmula química? La fórmula química es el grupo de compuestos que tienen estructuras moleculares igual y propiedades semejantes. ¿Cuál es el grupo funcional? Es un grupo de átomos que representa una función química y determina sus propiedades. Entonces, ¿cómo va a ser esto de la escritura de la fórmula? Para escribir una fórmula se debe de considerar el símbolo del componente electropositivo. Se escribe al lado izquierdo y el electronegativo al lado derecho. Los números de oxidación se intercambian con valores absolutos. Es decir, el número de oxidación del primero pasa a ser el subíndice del segundo y así viceversa. Entonces, cuando sea posible, se simplifican los subíndices y cuando tengan números de oxidación iguales. Un ejemplo de esto de los números de oxidación es que si yo tengo el sodio N, 1 más, y esto le sumo más el cloro, que es menos 1, nosotros vamos a tener una reacción de ¿qué? NaC. Ahora, ¿qué pasa? O para que ustedes me entiendan, si yo tengo un compuesto A, este da positivo, y más B negativo, ¿qué es lo que digo? Que estos subíndices pasan a cada uno
del otro. Entonces, nosotros vamos a tener con este el valor absoluto A, subíndice B, y el elemento B, subíndice A. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos ese sistema para diferenciar esos números de oxidación. Entonces, por el número de elementos que forman los compuestos, nosotros podemos clasificarlos en binarios, ¿sí? Estos elementos los podemos clasificar en binarios. Estos binarios están formados por dos elementos. Por ejemplo, el sodio y el cloro. Los terciarios. Estos terciarios están formados por tres elementos. Por ejemplo, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. ¿Sí? Los cuaternarios. Estos cuaternarios están formados por cuatro elementos. Por ejemplo, el sodio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Entonces, para la clasificación no se considera el número de átomos de cada elemento. Por mucho tiempo estos compuestos fueron nombrados de manera arbitraria. Sin embargo, el gran número de especies químicas conocidas actualmente hace o es necesario un sistema racional para nombrarlos. Por ello aparecieron sistemas de nomenclatura como el de Ginebra y el Stowe, los cuales actualmente han sido reemplazados por el sistema propuesto por sus siglas en inglés, que son UIUPA, o que quiere decir Unión Internacional de Química Pura Aplicada y Aplicada, la cual ha enunciado una serie de normas que periódicamente complementa con la finalidad de tener un lenguaje general en cualquier parte del mundo. Entonces nosotros tenemos aquí la clasificación de los compuestos por su función química. Entonces nosotros podemos tener estos compuestos por sus funciones inorgánicas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos los binarios, los que les decía, los terciarios y los cuaternarios. Aquí está la valencia, el número de oxidación. Esto es lo que les dije, la nomenclatura tradicional, ¿sí? Esto es lo que les dije en Stowe, la UPAC, el número, la nomenclatura. Bueno, sigamos acá. Entonces, estos grupos inorgánicos, se van a clasificar, ¿sí? Se van a clasificar en óxidos, que son básicos o metálicos. También tenemos los ácidos o anhídridos, que son no metales más oxígeno. Tenemos los dihidruros. Los dihidruros son metálicos cuando son metal más hidrógeno y no metálicos, no metal más el hidrógeno. Los hidróxidos, que son metal más el radical hidróxido. Los ácidos, que son hidrácidos, hidrógeno más no metal, y los oxiácidos, que son hidrógeno más no metal y oxígeno. También tenemos sales, ¿sí? Y tenemos las sales, los nombres de los ácidos, bueno, las bases, ¿sí? Las sales, estas sales son simples binarias aloides, que son metal más no metal. También tenemos aquí en las sales las oxisales, que es el metal más no metal y más el oxígeno. Las ácidas, metal más no metal más hidrógeno por tener oxígeno. Y las básicas, metal más no metal y más el radical, ¿sí? Hidróxido. Entonces, ¿cuál es este sistema de nomenclatura? Este sistema de nomenclatura tradicional que se planteó en Ginebra, este sistema es el más antiguo y fue empleado por mucho tiempo. Sin embargo, ahora se recomienda no emplear debido a su complejidad, ya que provoca confusiones cuando un elemento tiene más de dos valencias. Entonces se debemos nosotros asignar terminaciones y prefijos para los elementos que trabajan con dos o más números de valencia. Entonces tenemos cuando son dos valencias,
¿sí? Tenemos cuando es dos valencias, el menor con la terminación oso y el mayor con la terminación ico. Cuando son tres valencias, hipo-oso o hipo-ico, ¿sí? Aquí está la nomenclatura. Elementos de una valencia, ico, la terminación. Primera valencia, oso y valencia, ico, ¿sí? Entonces, cuando son cuatro valencias, ¿sí? Tenemos hipo, oso, per, ico, o cuando son cinco valencias tenemos hipo-oso, per, oso, y ico. Ejemplo de eso, nosotros tenemos esto de acá. Un ejemplo, tengo hierro, 2, estuvo 3. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? El, el hierro, 2 positivo. Entonces, esto va a ser un ferroso. ¿Sí? Cuando tengo 3, se va a llamar ferrico. ¿Sí? Cuando tengo más valencias, voy a tener, por ejemplo, con el vanadio, hipovanadoso, vanadoso, vanádico o pervanádico. Son ejemplos. Con el cromo, un ejemplo de esto del cromo. Si tengo el cromo, pues positivo voy a hacer hipocromoso. Si tengo CR3, esto se va a llamar cromoso. Sí, y si tengo CR6, voy a llamarle, o se va a llamar crómico. Sí, son cosas que se dan. Entonces, este sistema se denomina así en honor a los químicos alemanes Alfred Stock, que consiste en colocar la valencia del elemento con números romanos después del mismo. Entonces, si tengo este ejemplo, este F2 más 3 se va a llamar fierro 2. ¿Sí? Entonces son cosas que se les van dando. Entonces las reglas de la nomenclatura del sistema tenemos también de Ewens, Bassett, Stock, ¿sí? ¿Qué son? El sistema, este es un sistema poco empleado, consiste en indicar la carga del ion en paréntesis. ¿Sí? Entonces hablamos de esto del sistema de nomenclatura UIQPA. Emplea prefijos griegos para indicar el número de átomos presentes. La letra final del prefijo no se suprime. Entonces el prefijo mono puede suprimirse y algunos otros, siempre que ellos no provoque ambigüedad. Ejemplo de esto, como les digo, aquí tenemos mono, número atómicos 1. 2 di, 3 tri, 4 treta, tetra, perdón, 5 penta, penta, el 6 hexa, el 5 hecta, el 8 octa, pero aquí estamos mal, porque aquí no es 5, aquí es 7, es hecta, ¿sí? El 8 octa, el 9 nona, 10 deca, ¿sí? Así pueden ser hasta el 11, que es un deca, el 12 es dodeca, ¿sí? Esa es la nomenclatura. Y también esto permite el empleo de EMI para relaciones 2 a 1 y SESCI para relaciones 2 a 3. Para nombrar compuestos binarios se nombra primero el elemento más electronegativo, tratado como un ion, después de escribir la preposición de, y al final el nombre del elemento menos electronegativo, tratado como un ion, aunque no lo sea. Sí, entonces en el sistema UIQPA es reconocido oficialmente a nivel internacional. Sin embargo, esta unión reconoce el sistema STOG y permite el empleo del mismo. Nosotros emplearemos el sistema UIQPA, pero daremos los nombres de todos los ejemplos como referencia. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros a comenzar aquí la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Ejemplo, los óxidos básicos. ¿Sí? Aquí tenemos los óxidos básicos o metálicos.
Los óxidos básicos o metálicos O2. Son compuestos binarios que resultan de la combinación de un metal, ¿sí? Se combina, aquí está, de un metal con el oxígeno. Oxígeno, aquí está, oxígeno más metal. Entonces yo tengo un ejemplo aquí. Un ejemplo, tengo un metal. Este metal es de M+. Y dice que tengo más el oxígeno. Entonces esto va a ser el metal más el oxígeno es la sal. Ejemplo de esto, quiero que expresemos, tengo el oxígeno, ustedes saben que el oxígeno es O2 más el metal y como respuesta nosotros vamos a tener Na2O. ¿Sí? Son óxidos, óxidos básicos. Hay que recordar que el símbolo del componente electropositivo se escribe al lado del izquierdo y el electronegativo al lado del derecho. Los números de oxidación se intercambian con valores absolutos. Es decir, el número de oxidación del primero pasa a ser el subíndice del segundo y así viceversa. Entonces, por último, en todos los compuestos la suma de cargas debe ser igual a cero. Si esto no es así, la fórmula está mal escrita. Entonces se escribe la palabra óxido con su prefijo correspondiente, seguida de la proposición de y el nombre del metal con el prefijo apropiado. Entonces, para leer esto, entonces aquí nosotros podemos leer óxido de sodio, ¿sí? Entonces reconoce como el válido el sistema Stock para nombrar estos compuestos. Ejemplo de eso es el óxido de sodio, tenemos el óxido de potasio, ¿sí? Óxido de magnesio, ¿sí? Son cosas que ustedes, óxido de calcio, que se les van o ustedes pueden encontrar. También tenemos los óxidos ácidos. Estos óxidos ácidos, sí, son compuestos binarios formados por un no metal, ¿sí? Aquí está, por un no metal con el oxígeno. Entonces se obtienen al reaccionar un no metal con oxígeno o bien al deshidratar totalmente los oxiácidos anhídricos, significa esto que está sin agua. Entonces tengo un no metal, ¿sí? Un no metal más el oxígeno, tengo como un resultado un no metal, el oxígeno, o un óxido ácido, ¿sí? Como resultado tengo un óxido ácido. Entonces los no metales son menos electronegativos que el oxígeno, excepto el flúor. Entonces para ello, al unirse con él, lo hacen con números de oxidación positivo. Ejemplo de esto voy a hacer 2, el cloro, ¿no es cierto? Más el oxígeno. Entonces voy a tener Cl2 y oxígeno. Entonces, ¿cómo se lee esto de aquí? Entonces se escribe la palabra óxido. Nosotros escribimos la palabra óxido con su prefijo correspondiente, seguida de la proposición de. Entonces tenemos óxido de y el nombre del no metal con su prefijo. La nomenclatura tradicional es pero este grupo está prohibida, pero aún es empleada. ¿Sí? Entonces el sistema tradicional, la palabra óxido, cambia por anhídrido. Entonces aquí vamos nosotros esta palabra óxido, vamos a cambiar por anhídrido. ¿Sí? Cambiamos por anhídrido y tenemos nosotros ejemplos de esto. El monóxido de dinitrógeno, el hemióxido de nitrógeno, ¿sí? Otro no tenemos, eso es como en la UIPOPA. Y si nosotros queremos hablar Stock, con las reglas de Stock, como lo tradicionalmente lo hacemos, óxido de cloro, óxido de nitrógeno, ¿sí? O el tradicional anhídrido, ¿sí? Si yo tengo con el nitrógeno, se va a hacer anhídrido pernítrico, ¿sí? O sea, son cosas que nosotros tenemos
que ir sabiendo y ustedes también tienen que ir estudiando, ¿sí? Tenemos los hidruros. Sí, tenemos los hidruros metálicos. Están compuestos, son compuestos binarios, formados por un metal, ¿sí? Formados, aquí tenemos, los hidruros metálicos, ¿sí? Bueno, aquí no está. Están los hidruros con los metales. Bueno, estos hidrúricos metales están compuestos por el metal más el hidrógeno, ¿sí? Ejemplo de estos pueden ser el potasio más el hidrógeno que tenemos KH como respuesta. Entonces se escribe la palabra hidruro con su prefijo correspondiente. Entonces la preposición de y el nombre del metal, cuando el metal solo tiene un número de oxidación, se emite el prefijo. Para estos compuestos, acepta como correcta la nomenclatura de esto, ¿sí? Es importante mencionar que los metales de transición no forman hidruros reales, debido a que el hidrógeno ocupa los espacios intermoleculares existentes en la red cristalina del metal. Esto es, el hidrógeno queda en el interior del cristal. Ejemplo de estos, el hidruro de potasio, hidruro de potasio, por cualquiera de las tres formas nosotros. Entonces aquí tenemos el tradicional hidruro de, no, ahí no tenemos aquí. Bueno, bueno, estamos ya hablando de los metales, hidruro de potasio, y tenemos, todos van a ser los mismos. Entonces aquí nos han puesto los hidruros no metálicos, ¿sí? Son no metal más el hidrógeno y tengo el hidruro, ¿sí? Las otras nos han puesto solo lo que corresponde a las, no nos han puesto los metálicos. Sí, entonces estos compuestos binarios están formados por un no metal, como vemos aquí, más del oxígeno, más del hidrógeno, perdón. Principalmente se componen con oxígeno, nitrógeno, fósforo, ¿sí? Silicio, boro y carbón. Entonces la nomenclatura de estos hidruros, ¿cómo van a ser? Tenemos, nosotros tenemos el dihidruro de oxígeno, que es la fórmula H2O, y ese es el agua. ¿Sí? Tenemos el trihidruro de nitrógeno, que es el amoníaco. ¿Sí? Nosotros tenemos varios ejemplos. ¿Sí? Entonces nosotros por este día vamos a quedar aquí para ver la próxima clase, los hidróxidos o bases. ¿Sí? Bueno, como no tengo preguntas, me voy a despedir porque ya era la ronda de preguntas. Que pasen bien y buena tarde.